Bien, vamos a ver un problema ya más complicado. Ahorita lo explicamos. Dice, a lo largo de la espira rectangular RSTU pasa una corriente de 20 amperes. El material metálico de la espira tiene una densidad lineal de 40 gramos sobre metro. La densidad, la base B mide 30 centímetros y la altura A es de 20 centímetros. Calcula el valor del ángulo θ que forma el plano de la espira con el plano YZ. Los hilos P', P' y QQ' mantienen la espira en equilibrio sin girar. El campo magnético B actúa en la dirección más Y y su intensidad es de 175 grados. Bueno, aquí está la espira, aquí está el eje X, Y y Z. El eje X y Y lo vamos a tomar sobre el, sobre el pintarrón, y el eje Z saliendo del pintarrón. Quiere decir que la especie de ventana es como una especie de ventana que puede girar alrededor del eje UR para cerrarse. ¿Por qué no está cerrada? A pesar del peso de los tres alambres que generarían una torca alrededor del eje UR. El peso del alambre 4 no generaría torca porque no tiene brazo de palanca, actúa sobre el mismo eje. La torca vendría por W1, W2 del alambre 2 posterior y el alambre 3, que es el más largo, el de la base. ¿Y por qué no se cierra? Pues porque debe haber otra fuerza que se opone y tiene que ser algo que genere una torca en sentido contrario, y eso va a ser la fuerza magnética sobre los alambres. Vamos a ver cómo actúa la fuerza magnética. Si dibujamos la espira, o en la parte lateral de la espira, y este es el punto U, y este es el punto T, sobre esa espira, la que estamos viendo, aquí es el alambre 1, para el alambre 1 estaría actuando su peso en la parte del medio, y esta es la dirección de la corriente. Y el campo magnético pues va a ir vertical hacia arriba, este es el campo magnético. Y la corriente va a entrar en el alambre 3. En el alambre, este es el alambre 1. ¿De acuerdo? Y tiene una inclinación θ. Este es el ángulo θ de inclinación. Entonces vamos a analizar qué va a pasar sobre ese alambre. La corriente viene inclinada, así como lo estoy presentando, viene inclinada, pero la tengo que poner así. ¿Por qué? Porque el campo magnético va hacia arriba. Entonces el pulgar apunta hacia afuera. Quiere decir que va perpendicular al pintarrón. Y entonces aquí actuaría la fuerza magnética saliendo. Si la queremos dibujar aquí, sería aquí la fuerza magnética F1 sobre este alambre. Obviamente sobre el otro alambre que está atrás va a actuar en sentido contrario porque la corriente va hacia arriba. Vamos a ver qué va a pasar con la corriente sobre estos dos alambres. Sobre el alambre 3, que está aquí entrando aquí, va vertical, no va totalmente horizontal entrando en el pintarrón, la corriente. Entonces, la corriente iría entrando, el campo magnético va hacia arriba, entonces la fuerza apunta hacia la derecha. Entonces esta es la fuerza magnética sobre el alambre, que estaría aquí, en este sentido. ¿En qué dirección va? En X, ¿de acuerdo? Esta va en X, y tendría que haber otra fuerza en el alambre de arriba en sentido contrario, por el sentido contrario de la corriente. Esta es la fuerza 4. Pero esa fuerza 4 no va a entrar en las torcas porque actúa sobre el eje de rotación UR que voy a tomar. ¿De acuerdo? Estaría actuando aquí. Esa fuerza estaría aquí. Esta es la fuerza F4. Las tensiones de los hilos irían aquí. Esta es la T1 y la T2. Y hacia abajo iría el peso del alambre 4. Pero como están actuando sobre el eje de rotación que estoy tomando yo, UR, no generan torca. Las torcas van a ser generadas por el peso del alambre 1, el peso del alambre 2, el peso del alambre 3 y nada más. Entonces a lo mejor me convendría hacer otro dibujito precisamente para poner las torcas. Este es el punto U, este es el punto T. A ver si se alcanza a ver. ¿Qué va a pasar? El peso W1 o W2, porque se duplica, es el de este alambre y el que está atrás. Generaría una torca tau 1 o tau 2, son equivalentes, se va a duplicar esa torca en sentido horario, entonces sería una torca negativa, menor que 0. El peso que está aquí, ¿a qué se refiere? Al peso de este alambre W3. Y esa es la torca debido a W3. El peso del alambre 3 también va a ser en el mismo sentido. Ahí irían 3 torcas, 2 por los dos alambres de los dos pesos y el del peso del alambre 3. Ahora, la fuerza magnética. Si está en aquel sentido, la fuerza magnética, la torca vendría en sentido antihorario.
Esta es la torca debido a la fuerza magnética. Vamos a ponerle tau m. Entonces la suma de torcas, vamos a ponerlo con otro color. La suma de torcas alrededor del eje de rotación UR debe ser igual a 0. ¿Cuántas torcas son? 2 veces la torca 1. ¿Por qué 2? La del alambre 1 y la del alambre 2 si son igualitas, porque tienen la misma masa, los alambres son simétricos. Pero esa es torca negativa. Le restamos la torca debido al peso W3, que también es negativa. Y le vamos a sumar la torca debido a la fuerza magnética en el alambre 3, y esto es igual a 0. Entonces, tenemos que plantear la torca debido a la fuerza magnética. Es la fuerza magnética que es la intensidad del campo por la corriente por la longitud. ¿Qué longitud le corresponde al alambre 3? La base es B. Ya está. Pero esta es la pura fuerza. Hay que multiplicarla por su brazo de palanca. Vamos a poner su brazo de palanca B subíndice M. Ya está. Si hacemos el dibujito para ese diagrama, este es el ángulo θ, esta es la longitud A de este alambre, desde este punto hasta al punto T. Entonces la fuerza actúa horizontal, esta es la fuerza magnética, esta es la perpendicular, esta longitud es A mí me interesa este que es el brazo de palanca BM, perpendicular a la fuerza, entonces B subíndice M va a ser A por el coseno de θ. Por lo tanto, esta torca, debido a la fuerza magnética, va a ser B y la base B. ¿Y cuánto vale BM? A por el coseno del θ. Bueno, esta es la torca debido a la fuerza magnética en el alambre 3. Vamos con la torca debido al peso de ese alambre 3. Entonces, el peso del alambre 3 por su correspondiente B. ¿Cómo lo vamos a llamar? Vamos a llamarle B3. ¿Y cuál es el peso? Pues el peso es la masa por la gravedad. ¿Y cuál es la masa? Pues va a ser la densidad lineal por su longitud del alambre. Y para el alambre 3, su longitud es precisamente la base de la espira B. Por su brazo de palanca B3. ¿Y cuál va a ser el brazo de palanca? Pues el brazo de palanca, si el peso actúa hacia abajo, este es el peso de W3. Ahora el brazo de palanca es perpendicular. Y este es B W3. Bien, no, B3 nada más. Le puse B3. B3, sí. Y entonces el B3, ¿cómo se calcula? Pues es el cateto opuesto. Y va a ser A por el seno de θ. Y entonces la torca, debido al peso del alambre 3, va a ser ρ, G, B, y el brazo de palanca de 3, A por el seno de θ. Aquí está otra torca. Vamos con la torca tau. ¿Cómo le llamé? Tau 1. La tau 1 es el doble, porque son dos alambres de su masa. ¿Cuál es la masa? Densidad por gravedad, pero es la densidad lineal, pues multiplico por la longitud de este alambre, su longitud es A. Por el brazo de palanca B1. Y el brazo de palanca B1, ¿cómo quedaría? Pues tenemos el alambre, pero el alambre no es completo, es nada más la longitud A sobre 2. Y este es el ángulo θ, el peso actúa vertical, y entonces a mí que me interesa esta longitud que es la perpendicular, y esa longitud B1 es el brazo de palanca A sobre 2 multiplicado por el seno de θ. Y entonces la torca tau 2, tau 1 y tau 2 es el doble de eso, entonces va a ser 2 ρ G A por el brazo de palanca A sobre 2 por el seno de θ. Entonces si ponemos esta torca tau 1 y tau 2, ya la suma de las dos, 2 y 2 se va, ρ G A cuadrada por el seno de θ. Bueno, ya están esas dos torcas y la torca por la fuerza magnética. Entonces, ¿cómo iba a quedar? A la torca magnética le resto la torca 1 y le resto la torca W3, y esto es igual a 0. Si despejamos, la torca magnética es igual a la torca 1 menos la torca, no más la torca del peso W3. Entonces vamos a ponerlo aquí. La torca magnética B y AB coseno de θ igual la tau 1 ρ G A cuadrada
seno de teta y la torca W3 más rho G A B por el seno de teta. Aquí voy a poder sacar factor común seno y seno. Entonces, si yo divido entre coseno de teta, me va a quedar seno entre coseno tangente. Entonces aquí va a quedar B. Y si ustedes se fijan, en todos aparece el factor A, y aquí A cuadrada se va a ir. Entonces va a quedar B y por B. Al dividir entre coseno, así se deja. Igual a, saco factor común rho G. Sacaría el seno de teta, pero al dividirlo entre el coseno me va a dar tangente de teta. Por, aquí es el factor A, más B. Y entonces me va a quedar que la tangente de teta está dada en función de B y B sobre rho G por A más B. Bueno, si son unidades concordantes, se van a eliminar las unidades. No hay mucho tiempo, ya voy a poner teta, es tangente a la menos 1 de. Vamos a sustituir los valores. ¿Cuánto vale B? El campo magnético es 175 Gauss. 175 por 10 a la menos 4. Por la corriente, ¿cuánto fue de la corriente? 20 amperes. Ya no pongo las unidades. La longitud de la base y es 30 centímetros, 0.3 metros. Entre la densidad, esta densidad está en gramos por metro, hay que poner en kilogramos, 0.040 kilogramos por metro. Y luego multiplicamos por la gravedad, que es 9.8, y multiplicamos por la suma de A más B, que son 20 y 30 centímetros, 50 centímetros, 0.5 metros. Bueno, ya está. Vamos a ver cuánto nos da. 175 exponente menos 4, sí, menos 4, por 20 por punto 3 igual, entre abro paréntesis, punto 0.4, por 9.8 por punto 5, 0 paréntesis, me da punto 5357. Arco tangente de eso me da 28.17 grados. 28.17 grados. Bueno, pues ese es el ángulo respecto a la vertical, zeta, que debe de estar inclinada la esquina. Espero que capten un poquito, es un problema ya de reto para la gente que quiere avanzar un poquito. Nos estamos viendo.